Hace muchos años, un grupo de entusiastas de la palabra fueron reprendidos por tratar de profundizar en las cosas de Dios. Hoy estos soldados se refugiaron en Cristo y batallan en defensa de la verdad. Hoy, aunque sus opiniones sean objetadas, si alguien tiene problemas, necesita ayuda y quiera localizarlos, tal vez pueda escuchar La Brigada Contraataca. Vamos. Muy bien, bienvenidos a La Brigada Contraataca, acá el programa de Alta Fidelidad Radio Montehermoso. Hoy es un gusto y un lujo para nosotros en este programa compartir con el hermano Julián Santos, un hermano de realmente un testimonio que cuando lo escuché me impactó muchísimo por muchas cuestiones particulares que tiene su historia, y también nos va a ayudar al desconocimiento que realmente me parece a mí, desde mi perspectiva, hay en las comunidades religiosas acerca de este tema, y por ahí cierta incapacidad o limitación también para poder ayudar en estas cuestiones. Siempre hablando desde un punto de vista personal, no conoce todos los ministerios y todos los grupos que intentan ayudar, pero bueno, basados también en su experiencia y en su vida, por ahí vamos a poder entender un poquito el mundo, el submundo, las causas, las consecuencias. Nosotros nos imaginamos, tal vez a veces por películas, tal vez a veces por los noticieros, por la realidad, pero muchas veces estamos lejos de comprender qué es lo que lleva, qué es lo que arrastra, cuál es la causa por la que una persona o muchas personas hoy en día, porque realmente es un flagelo bastante preocupante, se llega a esa situación. Así que te saludamos, Julián, y te escuchamos atentamente realmente tu historia y tu testimonio. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Gracias por permitir este tiempo para poder compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, y mientras hablabas de las congregaciones y demás, lo primero que se me venía es la sensibilidad que uno maneja cuando realmente empieza a transitar estos temas, ¿no? Uno puede llegar a las adicciones, a la delincuencia, que es consecuencia de otras cosas por diferentes motivos. Claro. En mi caso fue el rechazo, si bien siempre tuve mi papá y mi mamá, fui, por así decirlo, que se entienda, descuidado, ¿no? Por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales de ellos, por ahí no me daban la atención adecuada, yo no tenía el referente paterno que necesitaba en la edad que necesitaba. Y bueno, ese rechazo que viene ya de chico, de alejarme, de destratarme, y la falta de esa imagen paterna, lo que hizo que la vaya a buscar afuera de mi casa, en una edad de los 9, de los 8 a los 11 años. Obviamente que uno en la calle a veces está a la deriva y puedes encontrarte alguno que quiera ayudarte y guiarte de buena manera, o como en mi caso alguien que por ahí no lo hizo de la mejor manera, o me sembró lo que él vivía en ese momento, ¿no? Claro. O personas grandes que conocía, en donde yo me crié, y ahí empecé un poquito a entrar en esta vida de consumo, ¿no? Y eso, bueno, me fue llevando a diferentes cosas. A partir de los 11 años es que yo empecé a consumir. Muy chico, digamos, desde nuestra perspectiva, digamos que es un niño. Y sí, porque yo recuerdo, y después de los años he hablado con compañeros, amigos de ese momento, donde
donde me contaban que ellos estaban jugando a juegos de chicos en la plaza al frente de mi casa, y yo me iba y me apartaba para hacer lo otro, y yo no entendía. Fue así también que fue tan agudo mi consumo, porque al empezar en tan corta edad, era que mi mundo giraba alrededor de eso, no sabía vivir de otra manera. Yo empiezo en una edad donde uno empieza a tomar decisiones de su personalidad, empieza a formar esa personalidad, y yo mi vida ya me fui envuelta en las adicciones. A los 11 comencé, a los 13 ya consumía todos los días. Entonces esa personalidad no estaba cimentada, no estaba formada, y era totalmente influenciable por cualquier cosa, por cualquier persona. ¿A qué consumo nos estamos refiriendo a esa edad? Yo empecé a los 11 años con un consumo de marihuana, y a los pocos meses ya empecé a consumir cocaína. Vale destacar también, esto con el tiempo me fui dando cuenta, y el Señor me ha mostrado en alguna oportunidad cuando empecé a conocer al Señor. Yo, antes de consumir, ya tenía todas las características, por así decirlo, de una persona que consumía, ¿verdad? Ya le mentía a mis papás, ya me escapaba de mi casa, ya frecuentaba con gente que no tenía que frecuentar, mentía mucho, escuchaba cosas, y mi mundo estaba rodeado de cosas puras, por así decirlo. Lo único que me faltaba era la acción de consumo, que la fui a hacer a los 11 años, pero ya a los 10 yo ya tenía todas las características. Empecé con la marihuana como un juego, y bueno, después a los pocos meses probé la cocaína. Yo era un chico que tenía 11 años, y por ahí me juntaba con gente de 25, 26 años, el más chico. El barrio también era muy frecuente eso, ¿no? Era algo normal, mis hermanos también lo hacían. Yo ya tenía ese referente de verlos a ellos. Yo veía a mi hermano, yo lo seguía, con 8 o 9 años lo seguía, se metía en lugares medios peligrosos, yo iba escondido, lo veía que compraban, que consumían, y yo me volvía llorando a mi casa, pero también veía que al fin de semana andaban en auto, estaban con mujer, entonces como que mi cabeza, inocente y por ahí, y no teniendo la madurez adecuada, pensaba que eso era lo que estaba bien, ¿no? Si él consume y anda con mujeres, y tiene auto y se compra ropa, es por ahí, pensaba. Lo cual... Quería consultar algo desde acá. Sí, claro. Escuchándote, ¿no? Atentamente. ¿Eres el único de esa edad, de esa corta edad? ¿Había más chicos de tu edad en ese momento, o solamente gente, o chicos más grandes? En mi barrio era yo el único chico de esa edad. O sea, el que me seguía a mí era un grupo de 40, 50 personas. El que me seguía a mí tenía 20 y pico, y después eran todos pibes de 30 y hasta más grandes. Eso también me llevó a diferentes cosas, porque al ser más chico era el que lo mandaban a hacer esto, o a veces había una rivalidad con otro barrio, venían chicos de mi edad, entonces me mandaban a mí para que haga algo, y después me encontraban a mí solo por otra cuestión. Entonces, ¿Era fuerte la influencia? Totalmente, y yo, viniendo de un rechazo, esto es así, les comento rapidito porque me parece importante. Mi mamá, yo tengo 2 hermanos más grandes, uno me lleva 7 años y el otro 11 años. Una vez que nace mi hermano, el que me sigue a mí, sería que me lleva 7 años, decidió no tener más hijos. Una amiga de ella tuvo un problema con un hijo que le salió sin una extremidad, sin una pierna. Entonces ella se pactó con mi papá no tener más hijos, cuidarse, tomar lo que sea. Bueno, no funcionó. Se enteraron a los 7 años que quedó embarazada de mí. Mi mamá entra en una depresión. Yo esto me lo entero cuando conozco al Señor, porque una profeta viene y me lo cuenta. Y mi mamá entra en depresión. En su mente ella sentía que yo iba a nacer deformado, sin la pierna, a lo cual no me quería tener, se pegaba en la panza, me cuenta ya después, se tiraba de las escaleras, hizo todo lo que podía hacer para abortarme, y no pudo abortarme. Así fue que yo, de tantos golpes y de tantas cosas, nací al revés de los pies. Claro. Y apenas
el día del parto me sacan y me rompen la pierna, justamente. No. O sea que el primer mes de vida yo lo tuve en el hospital, con la pierna porque me habían roto el hueso. Con lo cual esto, como le digo, me lo dice una profeta, yo llego al Señor en el primer culto, se acerca y me dice, mirá, hasta que no sanes este tema de adentro del vientre de tu mamá, yo no vengo de una familia cristiana ni nada por el estilo, para mí lo que me dijo era, bueno, me volví, al otro día me fui a comer con mi mamá y le comenté que empecé la iglesia, me dijo, bueno, qué bueno, y le comenté lo que me había dicho esta profeta y bueno, mi mamá se pone a llorar porque evidentemente no lo sabía nadie y ahí ella me confiesa que sí, que fueron 9 meses donde ella intentó de todo para que yo no naciera y ahí donde hablo del rechazo. Ya después fue una continua, ¿no? Con 2 hermanos, los otros hacían lío, era como que yo a las 2, 3 de la mañana tenían 10 años y se había jugado la pelota, andaba, como que ya estaban cansados. Claro, sí. Y cuando hay... No, qué impresionante esto, porque a veces buscamos causas de estas situaciones, de estas historias de vida, en lo que vos planteabas primero, que era, por ejemplo, eso que vos veías en los mayores, que se drogaban, que autos, ropa, mujeres, una vida aparentemente exitosa. Y notamos cuando vemos este caso que por ahí hay historias especiales donde hay un trasfondo que no conocemos. Ese rechazo que vos estás contando, que indirectamente te va guiando hacia el lado donde después desencadenó todo, ¿no? Es interesante eso a la hora de comprender por ahí historias donde no es solamente juzgar livianamente a las personas, sino ver qué hay atrás, que es muy importante, ¿no? Totalmente. A mí me tocó estar internados 3 años, estuve coordinando un grupo durante 2 años y el patrón en común de la mayoría de las personas pasa por ahí, pasa por el rechazo, pasa por sobre todo la falta de paternidad, y yo muchas veces lo asimilé luego de conocer al Señor porque Dios es Padre, ¿no? Claro. Porque creo que una de las cosas de este mundo que más, aún teniendo papá, poder ser huérfano de padre. En mi caso, mi papá no lo hacía de maldad, yo lo amo, lo amé a mi papá, era una persona que por ahí de esas épocas creía que ser el hombre de la casa tenía que ver con proveer las cosas solamente, ¿no? Claro. Y trabajaba en 3 trabajos y yo no tenía una figura paterna. Exacto. Cosas que bueno, fui aprendiendo y voy tratando hace unos años de poner en práctica en mis hijos. Tengo 6 hijos, así que tengo que tratar de... hay campo donde sembrar ahí. Sí, tengo que tratar de transmitirle eso, de estar en diferentes cosas que a veces parecen pequeñas cosas como papá, pero no son pequeñas cosas. Como ir a una entrega de trofeo, como acompañarlo a una práctica de fútbol, como ir a una plaza. Es muy importante. Yo tengo recuerdos de mirar y de buscar a mi papá y no verlo. Y bueno, y después eso va llevando a la soledad y a buscar referentes, hombres paternos en lugares por ahí equivocados, porque por ahí si no estás en un buen barrio o no estás con una buena educación, evidentemente vas a disparar para los lugares que no corresponden. Bueno, y así empecé el tema del consumo, ¿no? Empezás como un chiste, obviamente mis padres ni se imaginaban que yo podría estar drogándome a esa edad. Luego ya empecé a incursionar en otras drogas, como el Cirran, como el alcohol, eso desde ya, pasta base, pastillas. Y ya a los 13 años, ya 13, 14, venía con un consumo muy agudo de todos los días. Luego de los 18 años más o menos ya por ahí me pasaba 6, 7 días sin dormir, literalmente, donde estaba totalmente sumergido en lo que es la pasta base. Literalmente me fui a vivir a la calle, teniendo una familia normal, clase media baja, digamos, no tenía necesidades, pero bueno, es lo que te lleva, un poco como decías vos. Acá no hay... Uno puede entrar por diferentes motivos o cuestiones de vida, la soledad, la pérdida de un familiar, el refugio a la droga. Ahora, el final es el mismo. La entrada puede ser por varios motivos. Claro. El final es el mismo, es la muerte.
el final es el loquero, el final es la prisión, no hay mucho más. Yo lo viví en carne propia porque he perdido mucha gente conocida, otra gente ha quedado mal de manera psiquiátrica y bueno, y otros terminaron detenidos, con lo cual muchos también han conocido al Señor y pudieron salir adelante. Bueno, y claro, uno a veces te cuento que, bueno, por ejemplo, donde vivo yo es una comunidad pequeña, digamos, bastante pequeña, es un balneario, pero desde hace unos, puedo decirte, 20 años más o menos, se notó un boom en este tema, en la temática, ¿viste? Y donde mis hijas me cuentan que chicos de su edad, de secundaria, el 90% consume algo, cosa que era impensada hace más de 20 años. Obviamente era algo impensado. Obviamente que allá en ciudades más grandes esto se da hace muchos años, pero acá se nota una situación preocupante en ese ambiente, porque no hay, bueno, más allá de las cosas que están detrás, ¿no? Algo que promueve, ¿no? Indudablemente debe haber un sistema que promueve el consumo de estas sustancias, y que es un negocio también, ¿no? Uno tampoco tiene que desconocer eso. Pero en el afán de por ahí ayudar, como vos me dijiste, has pasado por instituciones, a veces sabemos que la institución humana normalmente puede tender a fallar porque no tiene las herramientas totales, porque siempre depende de la voluntad del paciente, me imagino, de la decisión al 100%. Yo creo que si no existe esa decisión, que en nuestro caso únicamente la puede poner el Señor, no hay una victoria sobre eso. Normalmente es muy común la recaída. Totalmente. Yo te comento mi experiencia y comparto 100% lo que decís de la entrega, ¿no? Yo no vengo de una familia cristiana, ni mucho menos. Yo llego al Señor por querer quitarme la vida. Yo ya había perdido el contacto con mis hijos. Mi papá me había querido matar porque la hice renegar tanto a mi mamá que mi mamá le tuvo un shock en la cabeza. Le quedó 2 años como una nena de 2 años, como una nena de 2, 3 años que se hacía encima, se babeaba, o sea, del shock que le dio en la cabeza. Mi padre se violenta conmigo por esta cuestión, porque me dijo, bueno, me vas a matar a mi compañera de vida, donde empezó a disparar, una de las cuestiones. Y todo es una atrás de la otra que va sucediendo. Llega un momento donde yo no podía vivir más. Mis amigos, con la gente de consumo de ese momento, también se me apartaba, porque yo por ahí llegaba a la esquina y había 6, 7 pibes que sabía que yo ya venía haciendo cosas malas y ellos por ahí querían consumir, entonces yo por ahí los quería subir a otras cosas que ellos no estaban dispuestos, entonces empezaban a decirte, me tengo que ir por esto, me llamó mi mamá, cosas así. Vos te das cuenta que tus amigos querían estar conmigo. Bueno, llegó un momento en una soledad donde quise quitarme la vida. Ahí le hablé a la que soy mi esposa, que justamente el otro día también compartió su testimonio en el canal, porque también tiene un testimonio tremendo de vida, de lucha, de sufrimiento y bueno, de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y le dije que quería ir a la iglesia. Ella había empezado a ir a la iglesia, en realidad nos habíamos separado 2 meses antes. Ella empezó a ir a la iglesia en La Pampa, ella se fue a ver a las hermanas. En La Pampa le dijeron que vuelva, que Dios quería hacer algo con ella, así que se puso a congregar. Yo me violentaba con ella, yo me violentaba de manera verbal, física. Ella, siempre que discutíamos por ahí, se desvanecía, ¿no? Y yo como que le decía como que estaba haciendo teatro todo el tiempo, la maltrataba. Bueno, luego que ella empieza a congregarse, esto me lo entero después, ¿no? Ella, seguíamos discutiendo, obviamente, y ella se iba al patio de mi casa, se arrodillaba y yo iba ahí y le pegaba, ¿no? Pataba.
y ella estaba, después me entero que ella estaba arrodillando por mí pidiéndole que pueda conocer al Señor. Y así fue que llegué a la iglesia después de esas situaciones, y realmente lo mío fue sobrenatural, fue algo que por ahí yo hablo con muchos y es el testimonio, y muchos llegaron también por la experiencia, porque muchos me conocían, ¿no? De mi barrio. Yo cuando llego al primer culto, yo con todo este consumo que te digo, los últimos 2 años ya tomaba alcohol fino, le tomaba los perfumes a mi señora, hacía cosas, lo que había, no tenía, cualquier cosa me servía para consumir. Y llego a la iglesia un domingo, medio descreyendo, ¿no? Medio con una confusión en la cabeza, porque lo que yo conocía era lo que había escuchado, que es el lugar donde del diezmo, que te sacan la plata y todo ese tipo de cosas, que era la estructura que tenía en mi cabeza, sin conocer. Y ahí está lo que vos decías, fue una entrega. Yo pasé adelante, le dije, estas fueron mis palabras literales, me arrodillé y le dije, si vos existís, rompeme y haceme de nuevo, porque no me cambies, me tenés que romper y hacerme de vuelta, y yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Me senté a escuchar la prédica. Hoy entiendo que fue el Señor y el Espíritu Santo que me habló, y hubo una convicción tal que yo salí de ese lugar y le dije a mi mujer, no consumo nunca más. Y mirá que había estado 3 años internado, había estado preso, había perdido a mis hijos, mi madre, y yo sentía convicción en ese momento, pero me duraba un mes. Esta vez sentí una convicción totalmente diferente, salí de ese lugar y no consumí nunca más. O sea que yo, con un solo culto, con un solo encuentro con el Señor, yo salí de ese lugar y no solo no consumí, sino que ya no consumí alcohol, no consumí cigarrillo. Mi vida cambió totalmente en una reunión que tuve un encuentro con el Señor, y ahí empezó. Y lo que vos decís es verdad, porque las granjas muchas veces, y esto me ha tocado compartirlo, no tienen la eficiencia que deben tener. Y uno cuando va a una granja, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ellos trabajan sobre el alma, donde pueden, durante diferentes mecanismos, ir encontrando por qué te drogaste, y la psicología te va deslumbrando eso, y van sanando esa parte del alma, y a su vez va sanando la parte del cuerpo, ¿no? Porque vos te estás desintoxicando y todo, pero no atacan la parte del espíritu. Entonces vos salís de ese lugar mejor de tu cuerpo, entendiendo y por ahí restaurado del alma, pero seguís atado espiritualmente, con lo cual es cuestión de tiempo que vuelvas a recaer, porque vos seguís atado. Diferencia con el Señor, que me ha pasado a mí, tengo montones de casos de gente conocida, el Señor te hace libre, y te hace libre de verdad, y después empezás la restauración. Y bueno, eso fue un poco mi caso, lo que me ha pasado a mí. Yo experimenté primero la libertad, yo sentí que era libre, tenía una convicción, mi mujer me decía, esto ya lo escuché un montón de veces, que no te vas a drogar más, y es más, al culto siguiente, el mismo día, mientras estaba volviendo con mis hijos, hoy entiendo que es Dios que me seguía hablando y me decía que me tenía que deshacer de todas las cosas que había obtenido en mala vida, ¿no? Así que llegué a mi casa y le empecé a pedir las cosas, porque la mayoría de las cosas que podía tener en mi casa era de la delincuencia y mala vida, y empecé a descolgar la tele, empecé a pedir la Play, los teléfonos, y los puse arriba de la mesa y los rompí. A veces es inexplicable, pero esto es lo que me pasó en mi primer culto. Y empecé a romperlo, porque encima lo primero que se me venía era, bueno, lo saco de mi casa y se lo doy a otro. Sentía, vuelvo a decir, hoy entiendo que era el Señor, que me decía que no se lo tenía que dar a otro. Yo me tenía que deshacer de eso y arrancar de cero. Y las palabras fueron, bueno, no hay más lugar para las tinieblas en mi casa arrancamos de cero, por más que no tengamos nada. Y bueno, rompí eso y arranqué de cero, era lo único que tenía. No tenía trabajo en ese momento, estaba muy mal. Y bueno, ya empezó el caminar con Dios. Yo siempre pongo un ejemplo que es como estar en una habitación lleno de muebles, y esa es mi vida. Y me apagan la luz, totalmente oscura. Y vivís por años así. Llega un momento que prenden la luz, conoces al Señor, es
apretar esa tecla y prender la luz. Y vos ves cómo está esa habitación y te da más ganas de apagar la luz y seguir así, que de decir, bueno, tengo que acomodar todo esto. Pero bueno, ahí está en cada uno de la decisión que tome y si realmente uno está convencido y quiere, entendiendo que va a haber dificultad, entendiendo que va a haber momentos de sufrimiento, momentos de llanto, pero también con la seguridad de que va a haber la victoria, porque a veces la gente, y me ha pasado muchas veces, cree que con el solo hecho de llegar a la iglesia, cuando sale, ya va a pasar mágicamente. Sí, a mí me pasó. Eso. Yo anteriormente tuve una entrega genuina de mi corazón, y yo le dije al Señor, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Así fue que el Señor me hizo libre en ese momento, y yo después le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tenés que buscarme y tomar de mí. Nosotros congregamos en una iglesia en Devoto, yo vivía en Libertad, o sea, estamos hablando de un viajecito de 2 horas de viaje, dos colectivos, tren, con todos los nenes, y bueno, yo había pactado con el Señor y tomaba martes, jueves, sábado y domingo, iba a la célula, y la acompañaba a mi mujer a la célula de ella, los sábados reunión de jóvenes, los domingos el culto, pero bueno, era lo que yo le había pactado al Señor, que si Él realmente cambiaba mi vida, yo iba a hacer lo que tenga que hacer, tanto en ese momento como lo posterior y el servicio, y estar disponible para lo que sea, así que es para lo que estamos. Bueno, a mí, por ejemplo, lo que estás contando, cada cosa que decís, si bien por ahí para vos son cosas, es tu vida, y digamos, en el relato tuyo pasan como cosas que por ahí, bueno, obviamente para vos son normales porque es tu experiencia. A nosotros nos impacta, a mí por lo menos me impacta, o sea, cada palabra, cada cosa con tu mujer en su obra que hizo, tanto que te ayudó, es impresionante. Y otra cosa que es impresionante también es el tema de que muchas veces te venden que es un proceso, ¿viste? Vos llegaste, como que tenés que cumplir pasos, ¿viste? Como esas asociaciones civiles a veces que tenés que hacer tantos pasos para dejar el alcohol o el cigarrillo. Y lo tuyo fue un momento, una decisión, un instante, y hacías las cosas por ahí, ya con una conciencia, digamos, de lo que estaba bien y estaba mal, sin prácticamente ninguna formación religiosa. Había algo en tu interior que te decía, bueno, esto está mal y hay que cambiarlo y hay que hacerlo todo de nuevo. Eso es impresionante. O sea, no hay un método, un sistema, sino que fue, listo, decisión pura al 100% y fue en un instante. Totalmente. Yo hoy entiendo, ¿no?, que era el Espíritu Santo que iba hablando en mí, y yo siempre tengo una frase que es: decisión más acción es igual al milagro. O sea, muchas veces, como decís vos, es buscar el proceso. Sí, es un proceso, pero si vos te decidís y te parás firme en la decisión, después que venga el proceso. Y el proceso, con mis palabras lo voy a decir, hay que ponerle el pecho. No es un proceso fácil. Si vos querés empezar, vamos a hablar de una dieta. Si querés empezar una dieta, y no pretendas no tener ganas de comer y no sufrir. Si fumaste por 20 años, no pretendas que, o si vos te vas a comprar un paquete de cigarrillo y va a venir una nube mágica y te lo va a tirar. No, te lo vas a fumar. En ese momento tenés que pedir ayuda. O sea, claro. Pero a veces pasa, porque me ha pasado y me pasa, que la gente entiende como algo mágico, y no, yo tomé una decisión, accioné eso, pero también lloré. Muchas veces iba llorando a la iglesia con ganas de bajarme, desde que me subí al primer colectivo hasta el tren, y me bajo, y yo sabía que yo le había dicho al Señor, si vos me sacás, entonces mi impacto tenía que ser. Y esto creo que es no solo para las adicciones, para cualquier área de la vida. Uno toma una decisión y acciona eso, que es lo que el Señor nos enseña, ¿no? Accionar lo que Él te va hablando y poniéndolo por obra. A veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos, pero cuando nosotros accionamos y creemos, tomamos esa decisión y lo accionamos, el milagro está ahí, al alcance de nuestra mano. El tema es que, bueno, que hay que pasar y como quien dice, pagar un precio. Exacto. Pero a veces no nos damos cuenta y creemos que, y nos argumentamos con un montón de cosas, y no nos damos cuenta que el precio que pagamos estando del otro lado y no obedeciendo al Señor es mucho más caro que cualquier otra cosa que podamos hacer. Yo hoy seguramente no estaría acá si yo no hubiera escuchado a Dios
y no sé dónde estaría mi esposa, no sé dónde estaría mi familia. El Señor no solo me libertó de las adicciones, sino que me ha sanado junto con mi mujer de enfermedades que teníamos, que para la medicina por ahí es irrecuperable, me ha prosperado. Yo cuando llegué al Señor literalmente estaba comiendo de la basura, hoy puedo tener 2 empresas y bueno, con mis hijos junto caminando y sirviendo al Señor. Pero bueno, y sigo tomando decisiones y sigo accionando esas decisiones, porque no se termina, ahora en otro nivel o en otro proceso, pero bueno, es así. Ahora, Jorge, te doy lugar. ¿Sentís que a veces pasa como en estos llamamientos tan personales y tan en estas situaciones tan particulares de llamamiento, por ejemplo como el de tu vida, sentís que hay una misión de Dios para tu vida en algún punto, por lo que haya sido tan marcado, ¿no? Porque sentís que hay algo especial que Dios quiere hacer con vos, una tarea para lo que Dios te haya llamado? Yo entiendo que sí, yo lo entendí de un primer momento. Nosotros al mes que empezamos a congregar con mi esposa, en pleno proceso, como te dije, de prender la luz, porque discutíamos, yo tenía que cambiar todo Siempre digo una cosa cuando me toca ir a predicar o poder compartir o salir a evangelizar, digo, el milagro más grande que Dios hizo en mi vida no fue sacarme de la delincuencia y de las adicciones, sino que fue cambiar mi corazón, porque yo hubiera sido la misma porquería nada más que sin droga. Y hace un mes que conocíamos al Señor y había 60 personas que venían con nosotros del barrio, que nos conocían del barrio y no podían creer. Y empezamos a caminar, a pasar de la mano, ir a comprar y nos miraban raro porque generalmente la gente se cruzaba de vereda cuando pasaba por la puerta de casa. Entonces nos preguntaban cómo hicieron, y mis amigos, ¿cómo hiciste? Y bueno, mi respuesta era la misma de hoy. Yo no hice nada, es el Señor. Yo fui a buscar a Dios y me encontré con Él y lo seguí. Y así fue que el primer mes venían 60 personas, ellos estaban en el comedor de mi casa, nosotros ya estaba empezando a trabajar, el Señor ahí se había dado trabajo, con un poco de ayuda de la iglesia y otro poco nosotros alquilábamos un micro. Ahora las personas estaban en el comedor esperándonos a nosotros y nosotros peleando en la cama, tratándonos mal, porque bueno, estábamos en pleno proceso. Pero sí, yo creo que Dios no me sacó de ahí para... Y ya tenías 60 personas esperándote para ir a donde vos ibas. Claro, sí, llevamos un micro todos los domingos. Llevamos un micro todos los domingos, llevamos un micro. Después, bueno, se fue disipando porque muchos se empezaron a congregar más cerca. Claro. Era una hora y media de autobús y había gente grande, señoras mayores, bueno. Entonces, acá la idea es que la gente sea transformada, no ser un número más en una iglesia, por lo menos así lo veo yo. Exactamente. Así que, claro. Y bueno, mirá, andate a esta, hablaba con el pastor, mirá, te recomendamos esta, y bueno, y ahí la gente fue, hoy algunos están liderando, bueno, otros van a otra iglesia, algunos dejaron, pero bueno, como todo. Bueno, y ahí Jorge, por ahí capaz que tenés alguna cuestión, porque Jorge, te cuento, es pastor ahí en una iglesia en Las Grutas, y bueno, su visión acerca de cómo también desarrollar un ministerio efectivo para esta situación. Jorge, ¿qué dudas tenés y cuáles serían los consejos también de Julián sobre cómo el tratamiento a las personas en esta situación? Sí, primero es impactante lo que Julián nos está contando, porque imagino que yo he escuchado muchos testimonios igual, pero no todos tienen la misma vivencia y no todos lo van asimilando de la misma manera. Lo que sí la gente no nota, yo escuchaba atentamente recién, la gente lo que no alcanza a ver, o por ahí lo que la gente ve primero, es la persona que está en el flagelo o en el problema. Lo que la gente no alcanza a visualizar es el entorno, el sufrimiento de la familia, porque tal vez uno está con el problema, pero todo el entorno no está sufriendo. Y en el caso de Julián, yo escuchaba recién atentamente, primero lo sufrió con sus padres, con su mamá, con su papá, pero después le tocó que su esposa, su compañera, fue la que de alguna forma también sostuvo esa emoción, tal vez
aguantando muchas cosas que tal vez otras personas también hubieran aguantado, como él decía del suicidio. Entonces yo creo que qué importante que es eso, porque a veces pareciera como que Dios se puede preparando un escucho. Y después, bueno, yo creo que para estas cosas no hay métodos en cuanto a ministerialmente, bueno, a ver qué puedo hacer en la parte evangelística, porque ya solamente con él es un testimonio caminando, él es en su vida nomás, es lo que Dios ha hecho en su vida, habla muchísimo, ¿no? Y a veces si alguien tratara de estructurar eso, tal vez frenaría ciertas cosas. Por ahí la espontaneidad en cuanto al evangelismo, al vivir cosas en el corazón, como él bien decía hace un momento, ya habían 60 personas esperando para para salir y para ir al lugar. Eso es impactante. Ahora, ¿qué es lo que Dios puede hacer? Nosotros lo veíamos este fin de semana justo. Que hay gente que siempre mira el pasado. Está bueno recordar el pasado para saber de dónde Dios nos sacó. Y está genial. Y el testimonio es lo que marca también lo que viene. Vivir ese presente que uno está contando con sus hijos, con su familia, es algo espectacular. Y también ir pensando hacia el futuro qué es lo que Dios puede revelar a tu corazón para ir haciendo a modo espontáneo también. Por supuesto, tendrá autoridades, me falta el pastor, ¿no? Pero tendrá gente a quien por ahí rendirá cuentas, pero la espontaneidad, ¿no? El no estructurarse a cosas que a veces religiosamente frenan algo que puede ser tan grande. Porque me imagino algo sin techo. Yo he visto, inclusive acá hace algunos años, antes de la pandemia, un joven también que llegó a la iglesia también con problemas de adicción, y a veces uno como iglesia a veces no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia a veces no está preparada para, y hablo desde el lado nuestro, no hablo de todas las iglesias, pero a veces no está preparada para recibir. Entonces lo que nosotros por ahí hacemos es tratar de buscar esa contención, el abrazo. Una de las cosas que me acuerdo con este muchacho fue lo abracé en la puerta, le dije, este es el lugar que Dios te trajo acá, y animé a la congregación a ese amor incondicional, porque hoy en ese momento lo estaba viviendo ese muchacho, pero tal vez lo podía vivir cualquier persona que puede pasar por una situación difícil. Entonces, al tiempo, escuchaba también a Julián hablando de las granjas. Bueno, este chico fue a una de esas granjas también y ayudaron bastante también, pero él se entregó a Jesús. Por eso lo importante de que Dios sea parte de ese proceso y la decisión firme, que por lo menos lo que se escucha de que no le conocemos personalmente, pero yo lo que escucho de lo que va hablando Julián, habla de una firmeza, de un pacto que no tiene vuelta atrás. Porque acá hay gente que le cuesta venir a una reunión de iglesia estando a una cuadra. Y cuánto más, ¿no? El tiempo que él dedicó también y sigue dedicando, por supuesto, a servir a Dios, que es tremendo. Totalmente, y es el día de hoy que nos mantenemos de esa misma manera, porque si bien hoy Dios ha restaurado y uno sigue en constante proceso y crecimiento, hoy nos toca servir en algunas partes de la iglesia, en el equipo de liderazgo, y tenemos varias cosas, responsabilidades, y eso ustedes saben que lleva mucho tiempo, y con 6 hijos uno no puede descuidar tampoco los hijos ni el trabajo. Entonces, pero bueno, el Señor acomoda todo para que podamos cumplir con todo. Quiero decir una cosita que me pareció súper importante que dijiste, pastor, cómo llegué yo a la iglesia. Yo venía de varios días sin dormir, que estaba despierto 6-7 días, me dormía 1 o 2 días, volvía 4 o 5 días, y venía un amigo a predicarme, que es mi amigo, mi hermano, de Capital Federal hasta mi casa, que eran 2 horas de viaje, y venía, a veces yo no lo recibía, a veces lo hacía pasar, y mientras me estaba predicando, yo me drogaba delante de él, y digo, mira, no te puedo prestar atención, o sea, no. Y él insistía, yo lo rechazaba, insistía, viajando en bicicleta. Un día, mi casa era un desorden totalmente, porque yo tenía todo tirado en el piso, dormía en el piso, colilla de cigarrillo, caja, lo peor.
porque inclusive no me interesaba durante meses a ese nivel. Un día vino, yo estaba consumiendo y me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con vos, me dice. Consumí tranquilo, cuando termine de consumir yo quiero orar por vos, así podés descansar bien. Bueno, le digo, bueno, me quedé consumiendo como a las 7, 8 de la mañana, terminé, se pone al lado mío, me dice, ¿tenés hambre? Y le digo, bueno, hacía varios días que no comía, así que fue de su bolsillo, esto no me olvido más porque fue lo que me impactó, que luego me hizo llegar al Señor. Me dice, ¿tenés hambre? Sí, le digo, hace varios días que no como, fue, me compró pancho, me hizo 6 panchos, se puso al lado mío en la cama, me dio la comida, terminé de comer, me compró una gaseosa, me oró y me fui a dormir. Dormí 12 horas. Cuando me levanté la casa estaba impecable. Pero en mi casa era un chiquero. Estaba impecable. ¿Qué quiero decir con esto? Y siempre lo digo y siempre lo transmito cuando me toca compartirlo. Yo no llegué al Señor por una palabra, por una prédica. Yo llegué al Señor por una acción de amor. Yo vi ese abrazo, ese amor. Y cuando yo me quise quitar la vida, me vino en mi cabeza, ¿por qué no puedo tener ese corazón? Yo quiero vivir así. Yo quiero amar como ese muchacho. No puede ser que yo quiero llegar a eso. Eso fue lo que me llevó ahí. O sea, no me acuerdo un versículo que me haya dicho, pero la acción de amor, como dijo el pastor, el abrazo. Las personas que tienen adicciones son las personas por ahí más sensibles. Y lo que buscan es eso. Hoy con mi mujer, por momentos tratamos de salir a la calle, en casa hacemos comida, alguna olla, y lo involucramos a nuestros hijos para que colaboren, y salimos a la calle a darle a la gente en situación de calle, muchos con problemas de adicción, y te das cuenta que el patrón es más necesidad de un abrazo que de un plato de comida. Porque el plato de comida por ahí, si van ahí, consiguen una pizza, una empanada vieja, pero ellos te dicen, ¿me puedes dar un abrazo? Y te abrazan de una manera que no te quieren despegar. Entonces, cuando uno que es adicto, que generalmente que viene con una adicción aguda como la mía, venís manipulado, venís maltratado porque tu papá te dice, vos no servís para nada, y bueno, todas las cosas que por ahí uno en su ignorancia lo hace, porque como mi papá no sabe, mi papá lo que veía, bueno, eso me transmitía, vos no servís para nada, sos tarado, pero cuando encontrás del otro lado, a la reversa, de alguien que a pesar de eso te ama, y te dice, vení, vamos a tomar un café, llamame cuando estés macho, y yo lo llamaba y a las 2 de la mañana se aparecía en bicicleta, y digo, ¿cómo puede ser que me ame sin nada a cambio? Porque él no tenía nada para darle. Bueno, eso es lo que me hizo llegar a mí al Señor, la acción de amor, como ese samaritano que lo dio todo. Bueno, esa creo que es la clave para poder abrazar a una persona en esta situación. Creo que eso rompe cualquier estructura, rompe cualquier fortaleza mental y te hace a la persona entregarse de una manera, porque yo quiero eso que estoy viendo. Bueno, esa historia es impresionante realmente, porque demuestra un poco también lo que decís, la del samaritano, y también una acción de la iglesia primitiva, donde todo se hacía realmente por amor y se atendía a las necesidades de la gente primero, digamos, y después venía el mensaje también como principal, pero se veía mucho trabajo social y mucha acción. Es impresionante realmente. Y en muy pocas veces he encontrado estos casos así de, digamos, de demostración de amor por el prójimo. Es realmente impresionante. Me parece que en esa área fue un instrumento de Dios realmente impresionante para precisamente eso, predicarte con su ejemplo, con su amor a Cristo, al amor de Dios. Es impresionante realmente. Y en base a este testimonio impactante, que por eso te digo que vos por ahí lo contás en un fraseo, digamos, muy rápido, pero cada cosa que vas contando nos impacta. Ya te digo, por ahí por un desconocimiento del mundo, porque yo te cuento que por ahí nosotros en los 90 teníamos un grupo de música cristiana, digamos de rock, y por ahí cantábamos acerca de la droga y que no te drogues, pero más de eso no nos sacaba, porque no había un conocimiento real de la problemática. Nosotros predicamos de una visión cristiana tradicional, sin tener en cuenta muchas veces esto que contás de lo que más vale haberse, en vez de andar predicando, con un abrazo, con un gesto de amor, con un gesto de empatía, y se puede tener muchísimo más efecto que andando, viste,
con la Biblia bajo el brazo, tratando de inculcar la palabra de Dios a gente que realmente en ese momento necesita otra cosa. Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que más en los tiempos de ahora es fundamental poder abordar estos temas, porque en mi época uno tenía que fumar su cigarrillo de marihuana. Yo me acuerdo que por ahí me alejaba, me escondía, me iba a otro barrio. Hoy es moneda corriente, esto está mucho más a la vista, y es por estas cuestiones, porque la gente se escapa de muchas cosas que no tienen o creen no tener ninguna salida, y buscan ahí, pero sí que hay una salida. Y vuelvo a destacar esto que decía también, el tema del amor, ¿no? Hoy mismo en la iglesia, uno cuando llega a la recepción, nosotros lo tomamos como un área fundamental, la recepción de la gente, que el primer impacto sea el amor, el servicio. Sentate, que necesitas, te abrazo, hermana, lo que quieras, tenés frío, querés agua. O sea, la gente viene rota, como llegamos todos, y no se trata de llenar una iglesia o lo que sea, sino que se trata de que la persona pueda sentirse impactada y pueda ver a Jesús en nosotros, y esa persona luego va a hacer lo mismo. Lo que hizo este muchacho, que yo les comento, para mí fue tremendo, porque hay que ir a predicarle a una persona 2 horas viajando, y que la persona te diga, mirá, no me hablé de Jesús, me voy a drogar un ratito, y así 20 veces. Cuando nosotros a veces le predicamos a alguien y queremos que ya, y el amor, porque ese es el amor, la constancia, la misericordia, y por ahí no se convierte, o no tiene la revelación, y renegamos. Y bueno, es el amor ese que cuando el Señor está en tu corazón, vos podés hacer las cosas de otra manera. Y bueno, yo creo que, y me permito decir esto, creo que parte de lo que tenemos, o hablo de mí, de lo que tengo que crecer y mejorar, es en eso, en esa área, ¿no? En el amor, porque para mí que la iglesia es eso, es el amor, y el amor de verdad, ¿no? El amor de decirte, amado mío, ¿cómo estás? Bienvenido. Y después, en la pandemia, no sé si comiste, si no comiste, hola, ¿cómo estás, amado? Y después no sé en qué situación estás, o no sé cómo está tu familia en la semana y te veo el domingo, nada más. Entonces es un amor medio raro. Pero bueno, cuando un amor es genuino, te hace querer pensar en el otro, buscar en el otro, cómo estará. Y eso, un martes estás en tu casa y dices, che, este pibe cómo estará, tendrá para comer. Y si todos podemos complementar de esa manera y tratamos en ese mismo espíritu, ¿cómo la iglesia no va a crecer? Y vuelvo a repetir, no por número, sino porque son gente que va a ser salva, y esa gente va a buscar a otro. Exactamente. Bueno, Julián, esto me parece que en un ratito se va a cortar. Yo te quiero agradecer mucho tu testimonio. Realmente es impactante. Y me gustaría, por ahí, como un consejo, si realmente podés llegar a tener un consejo para aquel que pueda escucharte y que está en una situación por ahí como la que vos pasaste o similar. Si realmente un consejo con conocimiento de causa, ¿no? Un consejo firme de Dios, digamos, ya lo has expresado todo, digamos, con tu testimonio y con tu vida. Pero un consejo a esa persona que por ahí está atravesando esa problemática. Sí, lo primero que le podría decir es que crea en Dios, que le crea a Jesús. Y lo segundo que le podría decir es que, como decía el pastor, que se pare firme en una decisión de transformar su vida, que Dios va a escuchar y va a hacer de él el diseño que él tiene. Que no espere magia, que no espere pasar un proceso donde Dios haga toda la parte, que entendamos que los que nos metimos en este flagelo va a haber que pagar un precio, porque no le podemos decir a la gente, no, vení a la iglesia que conoces a Dios y tu vida cambia, pero hay un precio que hay que pagar. Y uno tiene que ser consciente de eso, porque si no se desilusiona y dice, ya hace un mes que vengo a la iglesia y sigo con... Sí, es así, pero bueno, yo creo que la palabra fundamental es perseverar. Firmeza, perseverar, y no importa, cuando vos te parás sobre la roca, lo que venga va a venir, pero vos vas a seguir firme. Y en la luz se ve. O sea, que aunque cueste,
Otra cosa que también es fundamental para mí es poder tomar, porque a mí me sirvió mucho también entender que las personas que había puesto Dios delante de mí en ese momento eran personas que Él había puesto. Entonces, y yo le creía como creía cuando una palabra me decía en Mateo 6:33, y a esa persona que venía, ese líder, yo le creía y me decía tal cosa y yo obedecía, porque creía que esa persona fue puesta por Dios. Entonces eso también es importante, tomar a esa persona, por lo menos ese tiempo, ¿no? Prudente hasta que uno empieza a madurar. Pero esa persona es la que me tiene que escuchar, esa persona es la que me va a guiar, la que me va a contener y la que me va a hacer pasar por ahí ese proceso hasta que yo pueda tener algunas herramientas, aunque siempre va a estar esa persona, pero luego uno se va haciendo de herramienta donde después ya clava rodilla y lo empieza a hacer mano a mano con Dios. Pero los primeros tiempos para mí fue fundamental porque yo lo llamaba, le decía, mira, tengo ganas de esto, tengo ganas de pegarle, y él me decía, bueno, vamos a orar, vamos a hacer esto. Entonces, el pedir ayuda, a veces lo hacía 3, 4 veces en el día. Y no me importa que mi mente decía, no, se va a enojar. No, él me decía, vos llamame las veces que sea, y yo lo llamaba las veces que sea. Entonces, esas son cosas fundamentales que hay que poner en práctica. Por eso dije, la convicción de la decisión más la acción es fundamental. Es fundamental y no hay manera de que atrás de eso no venga el milagro. No hay manera. Esa frase realmente sí resume toda la historia que nos contaste. Decisión más acción y va a venir el milagro. Y es realmente la muestra. Muy bien, yo te quiero agradecer en nombre mío, en nombre de Jorge también, y decirte que estamos a tu disposición para cualquier tipo de... La radio está a tu disposición para cualquier tipo de material que quieras publicar, cualquier tipo de situación que te podamos ser útiles. Por ahí, si generás algún tipo de consejería o algo, estamos a tu disposición. Vos ya tenés nuestro contacto, así que por ahí, si podemos serte útil en algo, acá estamos. Perfecto, yo les agradezco a ustedes. Igualmente me pongo a disposición de lo que sea. Estamos para eso, así que cuentan conmigo para lo que sea. Si en algún momento necesitan compartir algo a otra persona o más específicamente a alguien, bueno, tienen mi teléfono y estamos a disposición siempre. Muy bien, un gusto y un saludo grande para vos y tu familia, y les deseamos todas las bendiciones de Dios, porque ¿qué otra cosa podemos esperar en esta vida que las bendiciones del Señor, que ya las tenemos todas prometidas y todas en nuestro corazón? Así que muchas gracias, Julián, y gracias, Jorge, y estamos finalizando en este momento esta parte de la grabación. Muy bien, continuamos en la Brigada Contraataca, en la segunda temporada, cuarto episodio, y con este tema que hemos presentado y el cual nos ha traído testimonio Julián Santos, allí desde Buenos Aires, y el tema de las adicciones, las causas, las razones, las consecuencias, los perjuicios. Y también un área importante que por ahí nos toca a las comunidades religiosas es qué hacer en estos casos, cómo obrar, qué tareas se pueden hacer para tratar de ayudar. Si bien las adicciones, como decía Jorge, no es solamente drogas, hay muchas adicciones que inclusive son aceptadas socialmente y hasta bien vistas, como es el tema del alcohol, y entonces una cuestión interesante es ver como hijos de Dios qué es lo que nosotros podemos llegar a influenciar o a trabajar o a hacer en esa área. Me imagino, Jorge, también ahí en las grutas, que como comunidad religiosa o iglesia han tenido algunos trabajos o algunas acciones para tratar de colaborar en esta área y para tratar de
de ayudar, de salvar, de rescatar, como en el lenguaje cristiano se dice, ¿no?, a estas personas y tratar de sacarlas de ese mundo, ¿no? Así que contame, Jorge, algunas acciones que hayas hecho ahí. Sí, Cristian, nos ha tocado, uno a veces dice ayudar, pero yo creo que de alguna forma es algo que nos toca a uno como iglesia, ¿no? Por ahí creo que este flagelo lo tenemos, hoy hablamos un poquito fuera del aire también, de que en lugares chicos también, o turísticos, que nos toca a los dos igual estar. Es un flagelo, ¿no? Hablando de drogas, hablando de un montón de adicciones que conllevan a una problemática que hoy en día no podemos estar ajenos. Sí, Jorge, también es que se extiende, como decía Julián, un poco más allá de la droga, porque el consumo es una causa, pero también eso después lleva a la delincuencia. Claramente, porque lleva a la violencia. Claro, porque hay que conseguir para eso, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, muchos nos han contado, no, lo que pasa es que nosotros salimos, no es que no queremos hacerle daño a nadie, pero que en esa desesperación, que muchos nos han contado, ¿no? Por supuesto, retomando, por supuesto, algunos testimonios de personas, de jóvenes más que nada, que nos han contado, no, lo hacemos así porque, y en ese afán de satisfacer su necesidad, incursión en la delincuencia, muchas veces haciéndose daño ellos mismos y haciendo daño a terceros sin querer a veces, porque a veces no queríamos hacer daño a nadie, pero están en un momento de su vida donde a veces no tienen noción de ciertas cosas. Y otra cosa también, que algo comentamos hace un momento, es que también toca mucho a la familia, como uno ya no trabaja con una persona sola, que es la que tiene la adicción a algo, sino también que a esa persona está sufriendo, está pasando también a ese joven o a ese joven, en cuanto a la adicción. Y la familia lo sufre mucho. Y trabajar con la persona también conlleva trabajar con el grupo familiar, ¿no? De alguna forma uno se da cuenta que está sufriendo grupo familiar, que hay cierta problemática que viene de mucho más anterioridad y que es más profundo que lo que se está manifestando en cuanto a la persona que sí, mira, está con esto, está haciendo aquello, está consumiendo, pero detrás de eso hay un trasfondo que es lo cual uno tiene que trabajar. Y la parte espiritual es muy importante. Y también la aceptación, no propiamente de la adicción, sino la aceptación de la persona. Nosotros tenemos que ir por la persona. Cuando uno dice por la persona, es usar ese amor que Jesús nos ha enseñado que tenemos que usar, que no siempre fue. A veces se dice de la boca para afuera, vamos a hacer esto, bueno, estamos con vos, sí, Dios te va a ayudar, pero Dios te va a ayudar, Dios va a usar, Dios nos tiene que usar a nosotros para ayudar, ¿no? Y esa ayuda tiene que llegar, y hay gente que le cuesta llegar a una iglesia, por decirlo, a un lugar o a una comunidad, y nos encontramos a diario, a veces en la calle, y también están los que logran llegar, los que logran llegar, acá también ha pasado, los que logran llegar, ¿cuál es la reacción de una persona que conoce? Hay gente que reacciona de distintas maneras. Hay que reacciona con temor, con miedo y de un lado, está el que reacciona o porque lo ha vivido con algún amigo, algún familiar o alguna persona y que tiene ese acercamiento, ¿no? De alguna forma. Y el que no nos ha tocado vivir por ahí de cerca todas estas cosas, pero sí entendemos lo que significa la parábola del buen samaritano, entendemos lo que significa ir a abrazar a alguien. A mí me ha tocado abrazar gente extremadamente borrachos, sucios, gente que ni siquiera se arrimaba a 2 metros. Me ha tocado abrazarlos y uno no para decir, mira cómo lo abrazo, no, esa persona necesita que lo abrazo, no, o
necesita que alguien le diga bienvenido o sentite cómulo acá, porque en ningún lugar lo hacen sentir cómodo. En muchos de los lugares lo hacen hablar. Claro, y me viene a la memoria, en el aspecto de, digamos, de los tiempos bíblicos, adaptando la historia. Hoy en día un adicto problemático y callejero, como esa gente que a veces están tirados y drogados o borrachos o consumiendo no sé qué, es visto como en los tiempos bíblicos como si fuera una especie de, como se veía en aquel tiempo a los leprosos, digamos, a los que no convenía, casi socialmente o casi estructuralmente estaba casi prohibido acercarse, porque y cómo a veces Jesús rompía esas barreras, cómo Jesús rompía eso. Lo veía como gente perdida ya, que no había más nada para ellos, alejada de la familia, alejada y eso hoy en día también se ve, como decía recién, hoy en día está ese cierto recelo o rechazo, así a veces me contagio eso, ¿no? Y lo que uno tiene que ir hablando de aquellos que de alguna forma podemos hacer algo, y acá no hace falta ser teólogo, no hace falta ser alguien que pueda tener ni siquiera hace falta muchos recursos para poder actuar, porque primeramente lo que esa gente necesita es afecto. Pues bueno, el resto es algo de lo que hablamos también acerca de la palabra samaritana. Es tremendo el relato de Jesús, o sea, es tremendo el relato que Jesús hace refiriéndose a que un religioso pasó de largo, y eso nos toca muy de cerca. Sí. De alguna manera, ¿cuántas veces nosotros vemos gente así y pasamos de largo literal? Decimos, no, bueno, alguien se va a ocupar. No se ocupa, la familia no se ocupa hace tiempo. El Estado no se va a ocupar. Es difícil. El Estado se ocupa hasta cierto punto si ve que le conviene, y si no, no. Y esa persona está a merced de alguien, de un buen samaritano, que son los menos. Si nosotros vemos el relato bíblico, son los menos. Y la Biblia dice que entre samaritanos y judíos no se hablaban. O sea, que hasta eso, una persona extranjera, una persona que ni siquiera no tenía nada que ver, que podía llegar a ser la persona menos pensada para ayudar, fue la que colaboró. Yo creo que hoy en día son los menos los que se detienen a ver este fenómeno. Se detienen a ver que hay detrás de la droga o detrás de una adicción hay una persona. Claro. Más detrás de esa persona hay una familia, que puede haber hijos, hermanos, padres, como contaba Julián. Y nosotros eso lo hemos visto también acá, como seguramente lo habrás visto. Y son cosas que difícilmente se vayan a frenar de la otra vez. Claro. Es lo que está instalado y que uno tiene que ver qué hago de acá en más, no decir así hasta que no se erradique, y la gente vive pensando en algún momento se va a erradicar, y es algo que va a seguir. ¿Qué tengo? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Porque eso va a seguir. O sea, algo puedo hacer. Y a veces uno dice, bueno, pero es un balde de agua en el mar. O sea, pareciera que no, ese granito de arena mío no hace la diferencia. Yo creo que por ahí no es para que uno se sienta bien o no, pero si uno empieza a pensar diferente, ¿no? Y tener una ayuda y pensar, bueno, a ver, algo yo tengo que hacer. Hablando humanamente primero, después. Y algo que también conversábamos anteriormente. A veces la persona necesita que le vayas a leer 25 capítulos, que le vayas a predicar un tremendo sermón, o a veces la gente solamente necesita un plato de comida, o un abrazo, o simplemente que te sientes al lado, o que estés ahí. Y a veces eso habla mucho más que un gran sermón. Claro, y esa es algo importante, porque muchas veces no se necesita. A ver, es muy fácil decir, bueno, la iglesia ¿qué está haciendo por esta temática? Que puede ser adicciones o puede ser cualquier otra. Y muchas veces vemos en este ejemplo y en situaciones similares
que uno por ahí no sabe cómo proceder, no sabe qué hacer, no sabe qué, por distintas situaciones, por la idiosincrasia, porque te formaste o creciste en lugares donde ese tipo de situaciones no se vivían, entonces no estás emparentado con eso, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué pasos dar, y entonces ante una necesidad de un cristiano, digamos desde la visión de un cristiano, la acción necesaria para esos casos, obviamente que uno puede, tal vez Dios tenga que hacer también un milagro primero en nosotros para poder adaptarnos a esa situación, es lo que vos decís, una acción de amor y demostrar el amor de Dios hacia la otra persona, con un gesto, como decías recién. Entonces ese sería un primer consejo sobre lo que nosotros debiéramos, digamos, tratar de hacer para ayudar en cualquier necesidad, como vos decís, abrazar o estar en momentos o atender a personas que van siendo dejadas de lado por, como se dice comúnmente, el sistema marcha hacia adelante y va dejando gente descartable, gente que queda fuera de toda situación social, digamos, aceptable, y va quedando en la calle, y esa gente se vuelca a los vicios, al alcohol, a las drogas, a lo que sea. Algo que siempre hablamos, siempre le hemos hablado, qué importante es el prevenir también, porque nosotros escuchamos y nos impacta el testimonio de Julián, y así como él debe haber muchos, ¿no? Algunos que no se han convertido a Jesús realmente como lo hizo él. Claro. Pero qué importante es prevenir. Y uno dice, ¿dónde está la prevención? Nosotros vemos hoy muchos jóvenes o adolescentes, que nosotros en algún momento lo fuimos, y uno muchas veces se levantaba un día de una manera, el otro día de otra, y uno andaba muy volátil. O sea, creo que los adolescentes hoy no tienen un sentido de lo que va a pasar más adelante. Y es como que andan probando, a ver esto, aquello. Y yo creo que seguramente vas a coincidir conmigo, lo que a nosotros nos salvó, yo siempre lo digo, cuando tengo oportunidad, hasta en prédicas lo he usado, lo que a nosotros nos salvó es tener amigos dentro del ambiente cristiano, dentro de la iglesia. A nosotros nos tocó dentro de la iglesia. Y aquellos que por ahí, he hablado luego, ¿no?, que han tenido amigos fuera de la iglesia. Entonces, por ahí, la prevención que viene desde hoy, nosotros sabemos que hasta los clubes de deporte ayudan mucho a esa prevención, hablando de lo natural, ¿no?, o lo que hoy vemos, lo que es fuera del ámbito de la iglesia. Y dentro de la iglesia, formarse desde la niñez, con distintas actividades que se piden. Nosotros por ahí no vivimos, por eso nos da cierta cosa, sí hemos vivido campamentos que no sé si Julián aguantaría, nada, están aquí, pero nosotros no lo vimos a todo eso como que lo veíamos de lejos, pero porque había como una gran cúpula espiritual que nos salvaguardaba de alguna manera, digo, hablando del ámbito nuestro. Pero después, ¿cuánta gente hoy necesita la prevención, ¿no? En la adolescencia, en jóvenes, chicos que hoy, porque otro hace, también hace. Eso hoy se ha potenciado mucho más, y a veces por buscar tratar de agradar a un grupo o pertenecer, ¿no?, a un lugar, muchas veces hacen eso lo que se llaman ciertos desafíos, que a veces atentan contra su propia salud, contra su propia vida, y muchos de ellos después quedan atados a adicciones por cosas que han hecho por tratar de agradar. Entonces yo creo que ahí el consejo por ahí es rodearse de buenas amistades, ¿no?
lugares que uno pueda decir, bueno, la persona o tal persona, en lugar de hundirme, me va a ayudar. Claro, y porque, bueno, por ahí uno se entera, ¿no? Sobre inclusive en situaciones, en hijos de cristianos que por ahí viven situaciones similares y que por ahí nacen es muy común de esta época, me parece a mí, el aislamiento de la persona. Nosotros, digamos, en nuestra época no teníamos cómo aislarnos, si vos querías, no sé, como chico, como adolescente o como joven, tenías que estar con tus amigos. No había otra manera de pasar el rato, de divertirse, de disfrutar, de lo que sea. Hoy en día se le presenta una virtualidad muy aislante y es muy común, y tal vez lo hayas notado también, unas digamos, situaciones relacionadas con el mundo autista, que se ha visto una evolución en esa área, donde hay me parece un crecimiento en estas dificultades de la personalidad, de la relación, de la exteriorización de la persona, y eso me parece que hace a un aislamiento y a la vez hace la no atención de eso, como padre o como familiar se rompe eso, cómo se rompe eso que es tan común. Entonces esa especie de inadaptación social de los chicos o de los adolescentes, luego se vuelven unas debilidades que al crecimiento de la persona lo van llevando a cuestiones que no son tan fáciles de resolver. Porque vos decías, sí, en nuestra época te salva los amigos, las relaciones, inclusive si son cristianas mucho mejor, porque no teníamos ni un teléfono. Te afianzas, claro, te afianzás en la fe, pero hoy está más difícil ese tema, inclusive en lugares chicos donde vos decís, pero el teléfono nos ha cambiado radicalmente la existencia y en ciertas edades también se torna peligroso por una especie también de adicción que va debilitando otras áreas de la vida. Entonces ese también es un foco importante. Y eso también es una adicción. Nosotros acá charlamos, viste que nosotros tenemos la psicóloga acá. Claro. Nosotros acá charlamos mucho acerca de eso. Y se ha visto muchos casos de chicos autistas. Y se ha visto muchos casos de chicos cada vez más a más corta edad, con la necesidad de psicólogo, la necesidad de psicopedagogo. Claro. Que eso antes nosotros, pero no sabíamos ni lo que significaba la palabra. No, claro. Porque por ahí no terminan siendo lo que nosotros tenemos el conocimiento de que es el autismo, sino que son rasgos del género ese, o sea, son variantes por ahí más livianas, pero que presentan deficiencias en la personalidad. Entonces por ahí esas mínimas cositas que van mostrando, esas mínimas fallas o desperfectos en los rasgos de la personalidad, van luego estigmatizando también, que es otra área, ¿no? Estigmatizando a la persona y ya está, esa persona es de esa manera. Entonces hay que entenderle, hay que tomarla así, hay que tratarla así. Siendo que por ahí en otras épocas, como vos decís, no se veía tanto, casi nada, digamos, y a la vez eso puede llevar a otro tipo de encierro, porque recordemos que en el testimonio que contaba,
él lo primero que notó o que se dio cuenta es de una especie de abandono, desprecio, rechazo, una cosa así, ¿viste? Una especie de soledad en familia y hoy en día, como en algún capítulo hemos tratado, la soledad en medio de una multitud es muy común, es muy normal. Entonces, la soledad obviamente no es buena consejera, no es bueno que el hombre esté solo. Esa soledad, ese aislamiento no termina siendo buen consejero y obviamente eso lleva a otras cuestiones que pueden ser más difíciles de resolver. Claro. No, y creo que por ahí lo importante en esto es que hace, en este caso, que hace uno como cristiano, ¿no? Como parte de una comunidad, para poder colaborar en esto, para poder ayudar. Y a veces uno está metido en sus cosas, todo, y pareciera que todo fuera tan rápido, pasara tan rápido, que se pierde de ciertas cuestiones que sí están pasando y que sabemos que a la larga va a tener consecuencias nocivas. Uno lo ve ahora y dice, bueno, sí, eso. O por ahí gente que por ahí minimiza la cosa, no, bueno, pero eso es normal. Y a veces uno dice, hay cosas que no son tan normales. La gente lo trata de hacer normal, pero después a la larga termina con ciertas consecuencias. También es cierto que hoy nosotros estamos viendo un poco el testimonio de nuestra comunidad. Qué difícil es para muchos chicos que nosotros tenemos. También asisten niños que no tienen una figura paterna. Y qué difícil que es también para ellos, porque buscan, como contaba algo Juliano, que él buscó su figura paterna tal vez en un lugar equivocado. Claro. Y cómo los chicos buscan. Yo tengo chicos que vienen a abrazarnos, buscando ese afecto, ese cariño, esa figura paterna que no la tienen en su casa. Y a veces uno tiene que saber cómo hacer, más allá de que oye, que tiene cuidado para todo, cómo hacer para poder guiarlos, aconsejarlos. Y uno no tiene un rato, ¿no? Estar un rato en el lugar donde uno se haga necesidad. Creo que gran parte los chicos están en su casa, los chicos están en la calle, los chicos están en la escuela. Y es medio difícil, ¿no? Claro, es como decía por ahí el pastor Gómez decía, nosotros lo tenemos a los chicos, dice, 1 o 2 horas por semana y el Estado lo tiene 20, 25 horas semanales, los medios lo tienen las 24 horas del día, entonces es muy difícil luchar contra una cosa que en este caso estamos llegando a un punto donde creo que es muy importante la contención familiar. No podemos luego como familia pretender encontrar la culpa o el causante de ciertas situaciones que se pueden dar en la familia con los hijos o parientes, deslindar responsabilidades, como decíamos, o en la iglesia o en la escuela o en el colegio, cuando no se le dio la contención familiar necesaria que nos marcan todas estas historias. Falta de contención, falta de amor. Es que esa falencia hace a que nosotros hoy encontramos muchas familias disfuncionales también, chicos rebeldes, y esa rebeldía hace que haya muchos chicos que se inclinen tras esa rebeldía, ¿no? O en la búsqueda de esa liberación, se puede inclinar hacia adicciones, hacia cosas que van a desencadenar en patologías más graves, ¿no? Y eso, la gente piensa, bueno, cayó en la droga, como si fuera que cayó un pozo, ¿no? Cayó porque ya venía
padeciendo muchas cosas en su hogar, algo de lo que contaba también Julián, ¿no? Mucha gente padece a su manera, a veces en la familia, a veces en el entorno, abandono, y otras cuestiones que hacen a que, o a veces esos shocks emocionales que vos sufres, también hacen de que esa índole hoy más que nunca, ¿no? Claro. Y es muy importante para mí también identificar que hay historias, como la que escuchamos al principio, que el desencadenamiento hacia las adicciones está llevado por ahí por cierta falta o por ciertas situaciones familiares, sociales, que van empujando a un abandono y a una situación de soledad, una situación de estar desprotegidos y todas estas situaciones, y como consecuencia caer en las drogas. Ahora uno ve también situaciones donde gente que tuvo contención, gente que tuvo apoyo, gente que tuvo, vamos a decir, todo, igual, todos los apoyos profesionales, médicos, inclusive hasta podemos decir económicos, y sin embargo caen en ese pozo, o sea, desencadenan terminan siendo adictos. Entonces, claro, hay una situación que tal vez trasciende un poquito el mundo, como decía Julián al principio, cuando iba a esos hogares donde trataban el alma, el mundo de las emociones y los ánimos y todo, y el cuerpo, pero no el espíritu. Ahora, entonces, cuando vamos si uno solamente se queda en el abrazo y en el plato de comida, en la compañía, me parece que es humano y es poco sin la verdadera solución, el verdadero milagro que es lo que hace Dios. Lo que hace Dios, porque puede caer en las adicciones alguien que no tiene nada y que está perdido y que está desahuciado y que está socialmente marginado, y puede caer en las adicciones aquel que tiene todo solucionado y todo al alcance de su mano, y sin embargo tampoco puede salir. Hay innumerable cantidad de casos de gente que muere de sobredosis y sin embargo tenía la vida totalmente solucionada, y no eran chicos.